tiempo de hablar de jardinería, tiempo de hablar de nuestras plantas, de la propuesta que siempre nos acerca Marcos. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buen día, Walter. Un gusto saludarte a vos también. Un nuevo fin de semana que nos convoca a través de la radio, llegar a tanta gente maravillosa que siempre nos está acompañando y siempre están atentos a lo que vos nos propones. ¿Cuál va a ser la propuesta justamente en el día de hoy? Bueno, hoy te quiero hablar un poco. El otro día iba caminando y vi unos tulipanes. Entonces digo, una linda planta para hablar, muy conocida, pero la verdad es que se cultiva poco, se tiene poco en las casas. Así que bueno, te quería traer esta propuesta a ver si animamos un poco a la gente a que se anime y tenga tulipanes, aprenda un poquito sobre el cultivo. Así es, interesante por cierto, más en esta zona, viste que por ahí llama un poco la atención tenerlos. Sí, exactamente. Sí, viste que los tulipanes, bueno, son muy conocidos por sus colores. Es muy común que si uno busca una foto ve los cultivos esos de tulipanes gigantes, son muy coloridos, Sí. donde variedades del blanco hasta el rojo, violetas oscuros, hay muchísimos. Entonces es una planta muy interesante y su cultivo la verdad es que no es complicado. Sí es un bulbo y bueno, tiene sus particularidades. Vamos a empezar comentando un poquito que son plantas nativas de Asia. Sí. Ahí se empezaron a cultivar hace miles de años. Son plantas perennes, eso quiere decir que tienen un cultivo que dura más allá de un año, pero tienen la particularidad de que, bueno, como son bulbos, tienen una etapa de crecimiento, una etapa donde se secan y acumula reservas el bulbo y parece que la planta se hubiera muerto y al otro año vuelve a brotar. Y es interesante porque se plantan en la época de otoño, todavía estamos a tiempo, quizás un poquito retrasados, pero es una buena época y es normal también verlos ahora en los viveros, incluso también con flores. Pero en realidad se plantan ahora y florecen en la primavera. De hecho, acá en Argentina se suele ver para la época de octubre, creo que es por allá por el sur hay un campo, Sí. no quiero decir la localidad porque me voy a equivocar, la verdad es que no la recuerdo, pero creo que es Trevelin, Sí. que está un campo de tulipanes muy muy lindo. Holanda es el país con el mayor cultivo de este tipo de plantas, como planta de corte para venta o plantas de producción de bulbos para la producción de flores de corte. La verdad que se produce muchísimo. Se usan muchísimo también en jardinería, son ideales para las borduras, para macizos florales, en jardines de rocas, porque son plantas que no tienen mucho requerimiento de suelo. Son plantas que todo lo que son bulbos, lo que son plantas que tienen alguna parte carnosa así abajo de la tierra, es ideal tenerlos con suelos bien drenados, arenosos, con más cantidad de piedra, también se puede decir así. Son aptos para el cultivo de la maceta, eso está buenísimo, que es una planta que puede ir en tierra y se hace un canterito. A medida que va creciendo el bulbo, sale la planta, sale la florcita, después nos queda un tiempo, se nos seca la planta, queda el bulbo abajo y después empieza lo que es la reproducción del bulbo abajo, se empieza a dividir, empiezan a aparecer, están otros bulbitos a los costados y eso hace que cada año tras año tengamos más plantitas que van saliendo si nosotros los dejamos en la tierra, sino también lo que se suele hacer es sacar el bulbo y después lo volvemos a plantar en el otoño siguiente para evitar que se pudra o que algún animal, algún insecto se lo pueda comer. Es muy común que crecen como todas las bulbosas, si nosotros las podemos dejar ahí, va a seguir dándonos año tras año. Y tiene la particularidad que los bulbos en general no tienen mucho desarrollo de raíces, entonces van muy bien en maceta y bueno, cuando sale la planta la podemos poner en el interior, unos días duran las flores, esa semana que no dura la flor, bueno, la tenemos ahí vistiendo nuestro living, una mesita en la cocina. La verdad que es muy lindo y vale la pena tener este cultivo. En cuanto a las características de temperatura, requieren frío, es decir, la temperatura ideal no es como casi todas las plantas que crecen más rápido, todas las plantas crecen más rápido a medida que aumenta la temperatura, pero la temperatura ideal del crecimiento del tulipán es entre los 15 y los 20 grados, a diferencia, por ejemplo, de todas las otras plantas que usamos en el jardín, que son plantas bien de calor y con 20 grados para arriba es que empiezan a mostrar ese crecimiento activo. En el caso del tulipán es más bien frío, de zonas frías, y necesitan el frío de hecho para florecer. Así que por eso es que se los planta en otoño y durante el invierno lo que hacen se les llama acumular horas de frío que van a hacer que pueda florecer durante la primavera. Marcos,
Sí. Preguntarte, perdón que te interrumpa, preguntarte qué profundidad tienen que tener estos bulbos. La profundidad de maceta, me decís. Bueno, en general no necesitan mucha profundidad, son bulbos de unos 10, 15 centímetros, ahí, así a ojo lo estoy diciendo, 15 centímetros sí. ya es mucho, te diría. Así que lo ideal es una maceta de, vamos a decir, unos 35 centímetros de profundidad, como mucho, y estás bien. No hace falta una maceta muy profunda para cultivarlos. Sí necesitan sol, eso sí, no es una planta que nosotros la podemos tener en interior. Lo que nos va a pasar es que si nosotros la tenemos en interior y la cultivamos reparada del sol, al otro año probablemente no tengamos la floración. También vamos a hablar un poco de las plagas. No son plantas, lo que tienen las bulbosas es que no son plantas que suelen agarrar plagas, así que eso está bueno. Sí nos puede agarrar a veces algún ácaro, algún pulgón, pero lo más grave en realidad para este tipo de plantas no son las plagas que nos pueden agarrar arriba, sino las que nos pueden agarrar abajo en el bulbo, que bueno, puede agarrar algún nematodo, algún gusano ahí que se las coma, que se esté pudriendo, algún hongo también que nos pudra el bulbo. Por eso hay que tener mucho cuidado siempre con los riegos. Siempre asociamos lo que es el suelo al riego. Sí. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un sustrato bien arenoso, bueno, nosotros sabemos que regamos, el agua pasa rápido, no queda encharcada, no retiene mucha humedad la arena. En cambio, si tenemos un suelo más arcilloso, más duro, bueno, retiene mucha más agua, es probable que se encharque. Estamos en una época en la que empieza a llover bastante y abundante, así que lo que conviene es siempre cuidarlo de lo que son los excesos de agua. Por eso está bueno también el cultivo en maceta, porque lo que nosotros podemos hacer es regularlo, decir, bueno, lo corremos, sabemos que viene una tormenta, lo sacamos del exterior para que no le dé la lluvia, y vamos nosotros controlando la provisión de agua para la planta, que no requiere mucho. Todos los que son bulbosas siempre con poca agua andan muy bien, y lo que podemos hacer si nos pasamos es directamente matar la planta. Y es una planta que, bueno, se promovió mucho el cultivo de tulipán en Holanda, que es el país que más se produce, y es más, se produjo una burbuja con los tulipanes, empezaron a crecer precios en un momento, se llamó la tulipomanía y se produjo una burbuja hasta que explotó, bueno, y bueno, hubo mucha gente que quedó mal económicamente porque los precios de repente se desplomaron. Obviamente, como todas las burbujas pasa, se le dio un precio que en realidad no valía, pero bueno, hoy en día la verdad que es una planta que se cultiva poco, se la ve poco en los jardines y está bueno empezar a utilizarla más, pero bueno, tiene esta particularidad de que la flor dura unos poquitos días, pero bueno, yo la introduzco acá porque me parece que es una planta súper llamativa e interesante para tener en cuenta. Por cierto, es lo que vos explicás, ¿no? Que no la tenemos muy en cuenta y sabemos que se adapta bien a nuestros fríos, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, como comentaba antes, en el sur hay campos de plantación de tulipanes y se dan muy bien. La verdad que vale la pena en esta zona también, que se da muy bien poder cultivarlos y aprovecharlos, las bondades que tienen este tipo de plantas, como alguna novedad, ¿no? La verdad que es eso, no es que las plantamos como las plantas principales, pero sí tener una novedad y poder tener alguna flor distinta, porque la verdad que es muy distintiva con respecto a otro tipo de flor, así que vale la pena. Bueno, pero de eso se trata también, como vos dijiste cuando comenzábamos, recuerdo, creo que fue en el primer programa, cuando hablábamos, decíamos, ¿no?, de incorporar a nuestro jardín, a nuestro parque, otras propuestas, más allá de lo que conocemos. Hay mucho y de eso se trata, ¿no?, la diversidad. Sí, exactamente. Y sobre todo que los tulipanes es una planta que, si vos le decís a cualquier persona un tulipán, seguramente lo conoce, lo tenemos muy referenciado a un montón de cosas. Las flores es una flor muy sencilla, entonces aparecen un montón de dibujos y seguramente la conoces, pero no la tenés, nunca tuviste. La mayoría de la gente no es una planta que tenga, pero sí la conoce, la vio fotos de los campos de tulipanes, que son clásicos por los colores que tienen, y no se incorpora. Entonces la idea es esta, traer propuestas nuevas, animar un poco a la gente, a ver si, bueno, de repente uno escucha sobre alguna planta, después la ve y se anima y empieza a probar o se pone a buscarla e incorpora cosas nuevas. Así es. Bueno, por el momento te despedimos, te agradecemos este buen momento y en 7 días nos volvemos a encontrar. Así es, Walter, un placer compartir este momento con vos y te mando un saludo grande para vos y para toda la audiencia. Marcos Tejedor, nuestro ingeniero agrónomo, estuvo en Somos el Campo.